Esta enseñanza que quiero compartir con ustedes, que Dios me ha regalado, le he puesto por título Déjame guiarte. Déjame guiarte, y es lo que Dios nos está diciendo esta mañana. Deja que te guíe, deja que te guíe. Y si usted tiene hijos o si tiene sobrinos o de alguna manera tiene contacto con niños, usted seguramente se ha dado cuenta que los niños van cambiando en su manera como se dejan guiar, ¿verdad? No sé si a usted le ha pasado que usted va con un niño varón como de 2 o 3 años y ya no quiere que le den la mano, ¿verdad? Usted lo va llevando de la mano y él viene y se suelta, ¿verdad? Llega un momento en que los varones no se dejan agarrar la mano cuando van caminando. De pronto las niñas son diferentes. Usted puede ir con una niña de 5 años, de 7, de 11, no importa, se dejan llevar la mano de usted, pero eso pasa con los niños. Cuando ya llegan a la adolescencia, hay una situación que es un poco ya diferente en el hombre o en la mujer, y es que ya ni siquiera quieren escucharnos los consejos, ¿verdad? Y es duro, pero cuando ya llegamos a cierta etapa en nuestras vidas y queremos un consejo, vamos donde quién, donde el inexperto, ¿verdad? Donde otro joven como nosotros, donde otra persona que seguramente nos va a decir el consejo que queremos escuchar. Entonces, ¿cómo en la medida en que nosotros vamos creciendo, de pronto nos vamos como perdiendo de esa oportunidad de ser guiados? Pero me preguntaba yo, ¿cuál será la expectativa de nuestro Dios? ¿Cuál será la expectativa de nuestro Padre acerca de la forma como Él nos quiere guiar? ¿Cuál será la expectativa que Él tiene de nosotros como hijos? No importa cuánto tiempo tengamos en la vida cristiana, y Él quiere guiarnos, ¿verdad? Y yo me pregunto, ¿cuál será? ¿O será que hay momentos en nuestra vida cristiana que quizá ya nos sentimos como un poco grandes, como para preguntarle a Dios qué es lo que Él quiere que hagamos, ¿verdad? ¿Será que hay momentos de nuestra madurez en nuestra vida cristiana que tengamos 20 años, 15 años en el Evangelio, 40 años en el Evangelio, y pensamos que ya no es necesario ni orar por algunas cosas porque de pronto pensamos que ya nos las sabemos todas en Dios, ¿verdad? Es lo que me preguntaba yo mientras meditaba en esta palabra. Y quiero que meditemos en esta porción de la Escritura. En el libro de Jeremías, capítulo 42, desde el 1 hasta el 6, hay una historia muy particular que tiene que ver con la guianza de Dios. Dile a la persona que tienes ahí cerquita, deja que Dios te guíe. Deja que Dios te guíe, deja que Dios te guíe. Y dice la Escritura de esta manera: entonces los líderes militares, incluidos Joanán, hijo de Carea, y Jesanías, hijo de Osaías, junto con todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante, se acercaron a Jeremías el profeta y le dijeron: por favor, ora al Señor tu Dios por nosotros. Como puedes ver, somos un pequeño remanente comparado con lo que éramos antes. Ora que el Señor tu Dios nos muestre qué hacer y a dónde ir. Está bien, contestó Jeremías. Oraré al Señor su Dios como me lo han pedido y les diré todo lo que Él diga. No les ocultaré nada. Ellos dijeron a Jeremías: que el Señor tu Dios sea fiel testigo contra nosotros. Si rehusamos obedecer todo lo que Él nos diga que hagamos, nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te enviamos con nuestro ruego, pues si le obedecemos, todo nos irá bien. Padre, esta mañana, Dios, nosotros sometemos nuestros pensamientos a ti. Haz tu oración, hermano, y sujeta tus pensamientos en el nombre de Jesús, Padre. Llevamos todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo, Señor de la gloria. Hoy callamos nuestra propia voz
para escuchar lo que tú tienes, Espíritu Santo, para hablarnos a nosotros, Señor. No importa, Padre, quizás es la primera vez que esta persona viene, Señor, o tenemos años de congregarnos, pero hoy queremos, Espíritu Santo, abrirnos a lo que tú quieres decirnos, Señor. Quebrantamos toda dureza de corazón, quebrantamos toda voz, callamos toda voz mentirosa, Señor, que quiera o pretenda engañarnos, Padre. Declaramos que donde está tu Espíritu hay libertad, Señor, y hay libertad en mí, Señor, para escuchar lo que tú tienes, para entender. Dile, hermano, dile al Señor: yo quiero entender, Señor, quiero entender lo que tú me estás diciendo, Señor. Quiero que abras mis ojos, quiero que mis oídos espirituales sean abiertos, Señor, y mi corazón, Padre, a lo que tú tienes para decirme hoy, Señor. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén y amén. Y bueno, para contextualizar un poco sobre esta historia, habla sobre el remanente. El remanente dice que después del segundo ataque del ejército babilónico contra Jerusalén, se llevó a la mayoría de los judíos a Babilonia. Y un pequeño grupo de judíos, conocido como un remanente, quedó atrás en Jerusalén. Y ese remanente pensaba que si iban a Egipto estarían a salvo de más abusos por parte del ejército babilónico. Entonces es cuando deciden acercarse al profeta para consultar a Dios. Era una pequeña parte del pueblo. Ellos habían quedado pues de alguna manera en medio de la destrucción. Los demás se los habían llevado cautivos, pero ellos estaban como en un tiempo de incertidumbre. Y esta primera parte yo la he titulado Una fe prestada. Dígale a la persona: una fe prestada. ¿Y por qué prestada? Porque si usted iba leyendo conmigo, dice que estos líderes militares, en los cuales Johanán iba incluido, en varias ocasiones le decían a Jeremías: nosotros necesitamos que tú ores a tu Dios. Ora a tu Dios. Necesitamos que tu Dios nos enseñe. Y meditando en esta palabra yo decía: ¿por qué ellos tenían que decir ora a tu Dios y no ora a nuestro Dios? Como si no tuvieran una fe propia, como si ellos pensaran de pronto que si Jeremías, el profeta, oraba por ellos, seguramente iban a tener una respuesta rápida, una respuesta de Dios, mientras que ellos no. Quizá ellos pensaban que Dios no les iba a oír. Pero ¿por qué a veces nos sucede que nosotros pensamos que la vivencia espiritual que tenemos es la de nuestro papá, es la de nuestra mamá, es la de nuestros seres queridos, pero no es la nuestra? No hay una vivencia espiritual propia, sino hay una vivencia que de pronto alguien me la está transmitiendo. Y ciertamente hay tiempos donde nosotros debemos transmitir la fe a nuestras generaciones, a nuestros hijos, a nuestros pequeñitos. Pero me pregunto si lo que Jesús vino a establecer fue una fe prestada o fue una fe personal, fue una fe propia. Y hoy que tú estás aquí, no importa cuántos años tengas, si tienes 12 años, si tienes 13 años, si tienes 15 años, el Señor te ha llamado a tener una fe propia, a tener una fe personal, a tener una fe en la cual tú puedes orar, tú puedes acercarte al Padre. Es más, el Padre te anhela. El Padre anhela tener una relación personal contigo. Tú sabes que Jesús se hizo hombre precisamente para que tú y yo pudiéramos acercarnos a Él. ¿Cómo le parece eso, iglesia? Eso es maravilloso. Es maravilloso que nosotros podamos acercarnos al Padre sin temores, ¿verdad? Y ciertamente era un tiempo histórico en que el profeta era como un mediador. Pero la pregunta es: ¿por qué ellos? Me disculpan, pero tengo gripa. Estoy saliendo de una gripa. ¿Me puede pasar un agua en la del termito azul? Gracias. Y sin embargo,
Gracias. Jeremías dice, reafirmando la identidad espiritual, dice, voy a orar a Jehová vuestro Dios. Jeremías estaba afirmando la identidad espiritual. Y es lo que el Señor quiere hacer con nosotros, hermanos. Afirmar nuestra identidad, afirmar nuestra fe. Y es lo que tenemos que hacer con nuestras generaciones, con nuestros niños, con nuestros jóvenes, con los que vienen detrás de nosotros. Cuando ellos nos dicen, ora a tu Dios, tenemos que decirle, no es a tu Dios, es a nuestro Dios. Oremos a nuestro Dios. Sigamos a nuestro Señor. Amemos a nuestro Señor. Y eso era lo que Jeremías estaba diciendo. No es mi Dios, es tu Dios, es nuestro Dios. Ahí había una afirmación de esa identidad espiritual. Y hay un versículo en Juan 14:13 que dice, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. O sea, esto nos está hablando de que Jesús quiere que nosotros nos acerquemos y pidamos directamente a Él. Pero también dice Juan 14:26, en aquel día pediréis en mi nombre, y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, pues el Padre mismo os ama. Ay, qué cosa más linda. Está diciendo el Señor, pide al Padre. Hoy el Señor quiere recordarte esa identidad de hijo. El Señor quiere recordarte que tú tienes la puerta abierta para acercarte al Padre en cualquier necesidad que tú tengas esta mañana. Porque no vivimos por una fe no vivimos por una fe prestada. Vivimos por una fe personal, una fe personal. El segundo punto tiene que ver con una expresión, guíame, Señor, una buena intención. Cuando nosotros escuchamos que Johanán y sus líderes estaban haciendo esa clase de oración, guíame, Señor. No sé qué hacer ni a dónde ir. Y cuando nosotros buscamos qué significa guiar, es ir delante mostrando el camino. Ir delante mostrando el camino. Nosotros hemos guiado a muchas personas. Seguramente, cuando usted le da una dirección a alguien, usted le está guiando. Coge por aquí, voltea a la izquierda. Estamos guiando. Y yo le pregunto, ahora que usted está en Cristo, ¿será que usted no quiere que Dios vaya adelante mostrándole el camino? ¿Usted quiere que Dios vaya adelante mostrándole el camino? Amén, sí queremos, porque hemos entendido que cuando vivimos sin esa guianza, nosotros nos caímos más de una vez, ¿verdad? Nos tropezamos, nos equivocamos, nos dolimos. Y ahora que estamos en Cristo, que le estamos conociendo, nosotros le estamos diciendo, yo quiero que tú vayas adelante, Señor. Yo quiero que tú me muestres el camino por donde yo debo andar. Y aparentemente en esta oración que nosotros vimos y escuchamos sobre Johanán, él le estaba diciendo, queremos que tu Dios nos guíe, queremos que tu Dios nos muestre, queremos que tu Dios nos revele a dónde debemos ir. Y muchas veces nosotros estamos en circunstancias como esta. ¿Le ha pasado, hermano? ¿Sí le ha pasado que usted llega a momentos en su vida donde usted dice, no sé a dónde ir? Es más, ese día puede ser hoy que usted dice, no sé a dónde ir, no sé por dónde comenzar, no sé si esto es lo que tú tienes para mí, Señor. Y con frecuencia probablemente estamos orando por dirección a Dios. Y esto era lo que ellos decían, ora que el Señor tu Dios nos muestre qué hacer y a dónde ir. Y aparentemente, hermanos, había una fe férrea, una fe decidida a obedecer y a dejarse guiar, ¿verdad? Hasta había como una promesa donde Dios dice
que el Señor tu Dios sea fiel testigo contra nosotros si rehusamos obedecer todo lo que Él diga que hagamos, dice el versículo 6. Nos guste o no, obedeceremos al Señor nuestro Dios, a quien te enviamos con nuestro ruego. Pues si le obedecemos, todo nos irá bien. ¿Sabe, hermano? Cuando escuchamos esta oración, donde usted o yo en una especie de compromiso, porque ellos eso era lo que estaban como haciendo. Ellos estaban diciendo que Dios sea testigo fiel delante de nosotros, si nosotros no vamos a hacer lo que tú digas, lo que Dios diga a través de ti, que Dios sea testigo. Nosotros estamos dispuestos a obedecer, nos guste o no. Oiga, usted oye eso y usted dice, wow. ¿Ah? ¿Cuántos dicen wow? Wow, qué compromiso, qué declaración tan impresionante. Pero ¿sabe algo? A veces nosotros hacemos esa clase de declaraciones que son más emocionales que quién sabe. Porque a veces estamos aquí en el altar con lágrimas diciendo, Señor, lo que tú digas que yo hago, voy a hacer. Pero cuando vamos a la acción, no es así. Ya no nos acordamos de esas lágrimas, ya no nos acordamos de esas promesas, porque nos vamos a dar cuenta que lo que estos militares, altos militares, estaban diciendo solo eran intenciones. Y una intención no es una acción. Una intención es algo que tú de pronto tú harías. O sea, usted le ha dicho, ¿verdad? A veces usted dice, tengo la intención de ir a visitar a Carmencita, pero esa intención no necesariamente llega a ejecución, porque quizá pasan muchas cosas y no la visito. Era una intención, pero no lo plasmé como una ejecución. Y eso era lo que pasaba. Ellos tenían intención aparentemente decidida a hacer lo que Dios les dijera, le guste o no. Y vamos a ver, vamos a estar atentos a esto. ¿Será que ellos tenían una voluntad genuina de sujetarse a la voz de Dios? ¿Será que tenían esa intención genuina? El punto 3 es la respuesta. La respuesta a una oración o a una petición puede ser algo que nos mantiene muy expectante. Usted le ha preguntado algo a alguien, ¿verdad? De pronto cuando le declaró su amor a su amada, le dijo, ¿será que quieres ser mi novia? Y ella le dijo, tengo que orar. Lo dejó en visto y no le contestó. Entonces, el hecho de esperar una respuesta te crea una expectativa. ¿Será que sí? ¿Será que no? De pronto te puede llevar ¿a qué? A cansarte. Mientras tú esperas una respuesta, puedes cansarte. Se está demorando mucho. Se está demorando mucho. Esto puede ser bueno, puede ser malo, se está demorando mucho. Pero de pronto te llaman de un empleo, te llama alguien y dice, mira, necesito una persona que colabore en esto, me están pidiendo, pero me dicen que la respuesta tiene que ser inmediata. Entonces, espérate ahí, no, yo no puedo, yo necesito primero consultar a mi mamá, a mi papá, a mi hermano. No, o sea, usted de pronto no puede tomar una decisión inmediata, pero le dicen, no, necesito una respuesta inmediata. Y a veces de pronto nosotros estamos en ese plan con Dios. Estamos orando, pero le estamos diciendo a Dios, mira Dios, yo oré anoche y tú ya pasaron 12 horas y no me has contestado. ¿Verdad? ¿Le ha pasado a usted de pronto que ha estado orando y que Dios se ha tardado 2 días, 3 días, pero usted quiere definitivamente una respuesta y quizá Dios se tarda más de lo que tú y yo estamos pensando? Pero además, ¿qué tal si añadido a eso Dios te responde algo que tú no quieres oír? ¿Verdad? Y esto fue lo que pasó con Johanán y su grupo de militares y todos los que estaban con él, porque Dios contestó algo que ellos precisamente no querían que Dios les dijera.
Y yo me imaginaba, porque a veces usted sabe que uno se imagina las cosas, yo me imaginaba al profeta Jeremías orando, esos 10 tipos de personas. Usted alguien y está como esperando y pasó el primer día, segundo día, tercer día, día 10º, respuesta de Dios para Jeremías. Y se acerca Jeremías con todo ese entusiasmo, reúne a toda la gente y le comienza a decir, bueno, yo quiero decirles que ya Dios respondió. ¿Cómo se siente usted cuando le dicen que tiene una respuesta de Dios? Se siente feliz, ¿verdad? Se siente gozoso, pero usted podría decir, porque ya le leí los ojos a más de uno, depende. Me pongo gozoso, depende, ¿verdad? Porque a veces no queremos sujetarnos a lo que Dios nos está diciendo, ¿verdad? Y eso es parte de nuestro carácter como cristianos. Pero le dijo Dios, en su respuesta tan inesperada, les dijo, no vayan a Egipto, no vayan a Egipto. Muy claramente ellos están diciendo, nosotros no queremos quedarnos aquí, puede sucedernos muchas cosas, nosotros pensamos que es mejor irnos a Egipto, pero Jeremías le dice, no vayan a Egipto. Dice el versículo 7, 10 días más tarde, el Señor le dijo a Jeremías la respuesta. Así que él mandó a buscar a Johanán, hijo de Carea, a los demás líderes militares y a todo el pueblo, desde el menos importante hasta el más importante. Les dijo, ustedes me enviaron al Señor, Dios de Israel, con su petición, y esta es la respuesta: permanezcan aquí en esta tierra. Si lo hacen, los edificaré y no los derribaré. Los plantaré y no los desarraigaré. Pues lamento todo el castigo que tuve que traer sobre ustedes. No teman más al rey de Babilonia, dice el Señor, pues yo estoy con ustedes. Los salvaré y los libraré de su poder. Seré misericordioso con ustedes al hacer que Él sea amable para que les permita quedarse en su propia tierra. Sin embargo, diga sin embargo, si se niegan a obedecer la voz, a obedecer al Señor su Dios, y dicen, no nos quedaremos aquí, sino que iremos a Egipto, donde estaremos libres de guerra, de llamado a las armas y de hambre, entonces escuchen el mensaje del Señor. Esto dice el Señor: si están decididos a irse a Egipto y vivir allí, la misma guerra y el mismo hambre que temen los alcanzarán y allí morirán. Entonces, estamos viendo que la respuesta que ellos estaban recibiendo no era la que estaban esperando. Yo le pregunto, hermano, con toda sinceridad, ¿cuántas veces nosotros oramos por algo y recibimos la respuesta de Dios? Número uno, si usted recibe la respuesta de Dios, eso quiere decir mucho, ¿verdad? Eso quiere decir que Dios está atento a nuestra oración. Eso quiere decir que no en vano nosotros nos acercamos a Dios y oramos para que Él nos guíe o nos responda sobre algo. Eso es algo. Eso es una forma de conocer que Dios nos conoce, que Dios nos ama. Pero peor aún, cuando estamos esperando que Dios nos conteste y efectivamente Él nos dice algo que nosotros no queremos oír. Eso puede pasar. De hecho, eso pasa con mucha frecuencia en nuestras vidas. Y ahí es donde viene el cuarto punto. Es la negación. Dígale a la persona que tiene a su lado, negación. ¿Y qué es la negación? Es cuando usted cree que algo carece de veracidad. Cuando usted cree que algo carece de veracidad. Muchas veces nosotros pasamos por situaciones de negación. Muchas veces. Cuando hemos perdido algo, cuando estamos en un duelo, cuando estamos en una situación inesperada, nosotros decimos, no puedo creer que eso sea cierto. No puedo creer que eso sea cierto. Me niego a creer que eso ha sucedido. Eso es lo que podríamos decir es un estado de negación. Y esto fue lo que pasó, lo que nos muestra el libro de Jeremías 43, cuando dice que cuando Jeremías terminó de dar el mensaje del Señor su Dios a todo el pueblo, dice a todo el pueblo, Azarías, hijo de Osaías, y Johanán, hijo de Carea, y los demás hombres arrogantes, fíjese
como dice aquí mismo nos están dando una pista. Dice: y los demás hombres arrogantes le dijeron a Jeremías: mentira, el Señor nuestro Dios no nos ha prohibido ir a Egipto. Baruc, hijo de Nerías, te ha convencido para que digas esto, porque él quiere que nos quedemos aquí para que los babilonios nos maten o nos lleven al destierro. Entonces Johanán, los demás líderes militares y todo el pueblo se negaron a obedecer la orden del Señor de permanecer en Judá. Johanán y los otros líderes, esto es más grave, dice, se llevaron con ellos a toda la gente que había regresado de los países vecinos a donde habían huido. En la multitud había mujeres, hombres y niños, las hijas del rey y todos los que Nabuzaradán, capitán de la guardia, había dejado con Gedalías. El pueblo rehusó obedecer la voz del Señor y se fue a Egipto. Entonces, esto, hermanos, nos dice tantas cosas con claridad, porque fíjese que aunque ellos buscaron el consejo del profeta, después menospreciaron la palabra de Dios, menospreciaron el consejo de Dios. Ellos no aceptaron la palabra. ¿Sabes? Esto es algo que con frecuencia nos sucede a nosotros como hijos de Dios. Cuando nosotros estamos buscando a Dios, cuando nosotros estamos diciendo: ora por mí, Señor, yo quiero que tú me dirijas, y luego alguien de parte de Dios viene y nos dice una palabra, o viene el predicador y nos dice una palabra, o Dios te muestra una palabra a ti mismo directamente en el secreto y te dice algo y tú dices: esto es mentira, esto no es verdad, esto no es lo que tú me estás diciendo, Señor, esto es que fulano quiere que yo, esto es que, ¿sabes algo, hermanos? Es un estado en el que nosotros no reconocemos la autoridad del hombre de Dios, no reconocemos que Dios ha puesto en nuestro camino, ¿sabes? Ha puesto a nuestros padres, ha puesto a nuestra familia, ha puesto a nuestros líderes, ha puesto a nuestros pastores para que nos guíen, para que nos den una palabra, para que nos muestren el camino. Alguien que ya pasó por ese camino, alguien que te pueda decir: por ahí no es, hijo. Por ahí no es, hermano. Por ahí no es, esposo. Por ahí no es. Pero dice que ellos eran hombres como arrogantes. Y la arrogancia, hermanos, el orgullo es algo que no nos deja recibir la orientación y la guianza de Dios a nuestras vidas. Y yo me preguntaba, o sea, ¿de dónde salieron esas ideas preconcebidas? Como que eso fue Baruc que te dijo. Ese fue Baruc que te dijo. Porque se nos vienen tantas ideas, ¿verdad? Cuando estamos recibiendo un consejo de Dios. Y dice la Escritura que, bueno, Johanán no obedeció la voz de Dios para quedarse en la tierra de Judá, sino que tomó al remanente para llevarlos a Egipto, a donde Dios le dijo que no fuera. ¿Sabe que algo que meditaba estando aquí sentada, era que desafortunadamente eran personas que tenían un liderazgo militar, eran personas que no eran cualquier persona, pero Dios me daba este entendimiento: tú y yo somos líderes de nuestra casa, tú y yo somos líderes en nuestro lugar de trabajo, tú y yo somos líderes en la iglesia, y cuando tú y yo tenemos el consejo de Dios y hacemos lo sabio, traeremos bendición a nuestra familia, traeremos bendición a nuestra casa. Cuando tú y yo aceptamos el consejo de Dios,
nos guste o no nos guste. Habrá bendición. Pero sabe, fue triste que Johanán como líder se fue a Egipto, pero no se fue solo. Con él se llevó a ese remanente, se lo llevó para seguir viviendo la misma destrucción, la misma desolación, lo que no querían vivir, pero él se los llevó. ¿Sabes? Cuando nosotros no nos dejamos guiar como padres, como familia, como líderes, cuando no atendemos la voz de Dios, lamentablemente nosotros llevaremos a destrucción a otras personas, llevaremos a destrucción a nuestra familia, llevaremos a destrucción a las ovejas, llevaremos a destrucción porque por algo Dios nos ha puesto por líder. Por algo Dios te ha puesto por padre, para que tú vayas guiando, vayas diciendo, hijo, ¿sabes qué? Dios me dio una palabra. No era lo que queríamos, pero es la palabra de Dios. Y si Dios nos la ha dado, vamos a obedecer a esta palabra. ¿Sabe? Cuando nosotros con esa autoridad podemos sujetarnos a la palabra que Dios nos ha dado, aunque no nos guste, eso va a traer bendición, salvación de nuestra familia. Entonces, pero en este caso, este remanente iba hacia la destrucción. Cuando nosotros leemos con ese sentimiento espiritual, nos damos cuenta del lugar donde este remanente tenía a Dios. Este remanente no tenía a Dios en el primer lugar. Ellos solo querían satisfacer sus deseos y resolver las cosas a su manera. Y su manera era, allá nos va a ir mejor, porque aquí estamos llenos de miedo, aquí nos puede pasar lo mismo. Pero dice el versículo 20, para que usted se dé cuenta, que Jeremías les dijo lo siguiente: ustedes no fueron sinceros cuando me mandaron a orar por ustedes. Fíjese, Jeremías se lo dice ahí en el versículo 20, no fueron sinceros. O sea, nos damos cuenta que aunque todo este grupo de personas llegaron aparentemente con una fe decidida a hacer lo que Dios les mandara hacer, en realidad ellos no estaban siendo sinceros. Desde el principio ellos estaban decididos a irse a Egipto. Pusieron al profeta de Dios a hacer una serie de cosas, pero es como cuando tú oras al Señor y tú quieres que el Señor apruebe tus anhelos, apruebe lo que tú dices, pero el Señor te dice, es que yo no quiero que vayas allá, es que yo quiero que te quedes aquí. Y yo te preguntaría esto, ¿qué estamos nosotros dispuestos a seguir el consejo de Dios? ¿Estamos dispuestos nosotros cuando oramos a hacer lo que Dios nos está diciendo que hagamos? Si te pregunto, ¿qué valor le das tú al consejo de Dios en tu vida? ¿Cuál sería tu respuesta? ¿Por qué entonces con frecuencia menospreciamos el consejo que Dios nos está dando? ¿Por qué nosotros no le damos el valor al consejo de Dios? Y bueno, dos respuestas rápidas. Usted sabe que a veces uno le hacen una pregunta y usted tiene una respuesta rápida. Bueno, la primera respuesta rápida es porque no reconocemos la autoridad de Dios. Nosotros no obedecemos lo que Dios nos está diciendo porque no reconocemos la autoridad de Dios. Y la otra respuesta rápida es porque a veces somos obstinados. ¿Usted sabe qué es obstinado? Bueno, en español, terco. Obstinado. Cuando usted está firme en una decisión, en una intención, en una opinión, generalmente
poco acertada. Entonces, ¿por qué no queremos escuchar el consejo de Dios? ¿Por qué si tú estás preguntando, por ejemplo, Señor, yo quiero irme para aquella ciudad, Padre, ¿qué dices tú sobre esto? Y Dios te dice, no vayas. Y entonces comienzas a contender con Dios, ¿pero por qué, Señor? ¿Pero por qué no puedo ir allá? ¿Sabe? Porque es que a veces vemos a Dios como nuestro papá terrenal y empezamos a contender, Dios, pero es que tú no quieres que yo vaya allá porque tú quieres que es que yo me quede aquí en medio de esta situación, en medio de esta pobreza, en medio de esta cosa, en medio de esta, entonces tú me quieres privar de esa bendición allá, ¿verdad? Comenzamos a contender con Dios porque no reconocemos su autoridad o porque sencillamente estamos en un estado de obstinación donde nosotros estamos empecinados en hacer lo que nosotros queremos hacer. Y esto trae consecuencias, hermano, porque en el libro de Primera de Samuel 15:23, Dios le dijo lo siguiente a Samuel, al rey Saúl: porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. ¿Sabes? Nosotros no nos damos ni cuenta, no estamos tan lúcidos del efecto espiritual que hay en nuestras vidas cuando nosotros desechamos el consejo de Dios. Cuando nosotros desechamos la palabra de Dios que ya nos fue dada, hay consecuencias. Hay consecuencias. Hay consecuencias para los que están a nuestro alrededor. Hay consecuencias para nuestra familia, hay consecuencias para nuestras vidas. Y lo último que quiero decirte es que de pronto tú hoy estás aquí por primera vez. Es que de pronto tú hoy puedes decir, bueno, mi vida ha sido la suma de muchas decisiones sin la guía de Dios. Lo que estoy pasando hoy es el resultado de una vida sin dirección. De pronto esa puede ser tu situación este día. De pronto tú puedes decir hoy, mi presente es terrible. He cometido muchos errores porque me ha faltado dirección de Dios. Hoy mismo eso puede cambiar. Hoy mismo eso puede cambiar. Hoy mismo tú puedes tomar la decisión de entregar tu vida al Señor. Hoy mismo en tus manos está la decisión de decirle, Señor, he tomado muchas decisiones sin tu dirección, pero yo quiero que eso cambie en mi vida. Hoy eso puede cambiar. Hoy, ¿sabes qué? Tú puedes convertirte en esa oveja que comienza a escuchar la voz de su pastor. Hoy te puedes convertir en esa oveja que comienza a reconocer la voz de su pastor, que comienza a guiar su vida. Y ya para terminar, quiero decirte que Dios quiere guiarnos. Dios quiere guiarnos. Dios quiere guiarnos, hermanos, a través de su palabra. Y ciertamente tú puedes recibir una palabra a través de alguien. Pero yo quiero decirte, mientras pensaba en esta palabra, sabes que los mensajes, las respuestas de Dios más significativas, sabes, yo no las he recibido a través de nadie. Han sido a través de su palabra. Sabes, no te acostumbres a buscar a alguien para que te dé una respuesta de Dios, porque esa no es la expectativa del Padre. Esa no es la expectativa del Padre. ¿Sabes? Cuando el Padre te sienta y el Padre te mira a los ojos y el Padre te dice, eso tiene un valor. ¿Sabes? Yo no tengo la expectativa de que alguien venga y me diga, ¿sabes qué, Marta? Dios te manda a decir. Yo no tengo esa expectativa, hermano, no por orgullo, sino porque yo quiero que mi Padre me hable mirándome a los ojos a través de su palabra.
diciéndome, Marta, tal cosa. Y ¿sabes algo? Pensaba en esto. Cómo las palabras más significativas de Dios en momentos de decisión, Dios me las ha mostrado a través de su escritura. Y no siempre han sido palabras agradables, créame. No siempre ha sido la palabra romántica que yo quiero que Dios me diga y me diga, sí, Marta, estás en lo cierto. No. Muchas veces han sido palabras que me están exhortando, que me está diciendo, que me está revelando mi corazón, lo que nadie sabe, porque sabes, nadie sabe lo que hay en el corazón de nosotros, sino el Señor, cuando nos desnuda y a través de su palabra nos muestra lo que nadie sabe. Es por su soberanía, es por su omnisciencia. No esperes que Dios te responda a través de un profeta, de un pastor. No lo esperes. Y no porque la escritura no nos hable de que existen ministerios. No me entienda mal. Hay ministerios en la escritura, pero hemos creído en un Dios personal, en un Dios que nos habla. Y solo quiero terminar diciéndote este testimonio, porque Dios lo trajo a mi memoria. Y aquí hay muchas personas jóvenes y hay personas solteras. Y sabes, cuando la primera vez que Dios me habló a través de su palabra, yo no tenía mucho tiempo en el evangelio. Nosotros comenzamos a conocer la palabra cuando yo tenía 16 años. Y de pronto a veces los jóvenes piensan que Dios nos habla a nosotros porque estamos viejos, ¿verdad? No, lo que pasa es que usted está vieja, usted ya vivió. No es que Dios quiere tener relación, pero cuando ya estamos viejos. No, ¿sabes? Yo tenía unos 16 años, pero desde que me convertí, Dios selló mi corazón de verdad con su palabra y con su amor. Y no era diferente a ti, pero simplemente llegué a amarle y a recibirle. Y me acuerdo que Dios me habló sobre algo en el momento que Jairo me propuso, yo no sé, que fuese su novia. Y Dios me habló a través de la palabra, porque yo no sabía si él era la persona que yo me iba a funcionar esa relación. Y yo comencé a orar, no sé, y Dios me dio una palabra que todavía la recuerdo, ¿sabe? Yo no sé cuál era el versículo, pero la palabra era: haz lo que esté en tu corazón. Y yo estaba orando, Señor, ¿será que yo debo tener una relación de noviazgo con Jairo? Y esa palabra que yo nunca había leído, haz lo que esté en tu corazón. ¿Sabe? Cuando yo le conté eso a alguien, la persona se rió de mí. Pero quiero decirle que 27 años después, Jairo, seguimos casados. O sea que Jairo era la persona correcta. Jairo era la persona que Dios había puesto en mi camino, y Dios me guió en esa decisión. Entonces yo quiero darte testimonio de que cuando nosotros oramos, no importa cuántos años tengamos, no importa qué tan nuevos seamos en el evangelio, Dios nos guía. Y lo que el Señor te está diciendo hoy es guiarte. Déjame orar. Jairo, amado mío, puedes levantarte, amado, después de 4 años y medio de noviazgo dentro de la iglesia y 27 años de matrimonio. Jairo paciente.
canoso, pero esas canas no se las hemos sacado nosotras, esas son de la familia. Ahí donde estás, vamos a orar y vamos a decir: Señor, perdónanos esta mañana. Perdónanos si cuando nos estamos acercando a tu presencia no estamos siendo sinceros contigo, Señor. Perdónanos, Padre, si antes de que nos contestes, nosotros ya estamos empecinados en una respuesta. Padre, hoy te pedimos perdón por la obstinación, por el orgullo. Hoy te pedimos perdón porque muchas veces no hemos recibido tu consejo. Muchas veces hemos ignorado tu palabra. Muchas veces nos hemos cansado esperando la respuesta y simplemente hemos actuado sin ti, Señor. Perdona, Padre, hoy nosotros queremos cambiar la historia de nuestra vida, de nuestras decisiones. ¿Sabes? Si tú estás hoy por primera vez, tú puedes decirle: Señor, te entrego mi vida. Te entrego mi vida, te entrego todas mis ruinas, mis despojos, Señor, todo lo que ha sido el resultado de mis decisiones sin ti, Señor. Quiero volverme a ti, Señor. Quiero que mis oídos estén atentos a lo que tu palabra me quiere decir, Señor. Así no me guste, Señor. Quiero estar sujeta a ti esta mañana. Quiero que mi vida cambie, Señor. Quiero que tú operes en las decisiones de mi familia, Señor. Que tú operes en mis decisiones personales, Señor, aún las que considero más pequeñas, Dios. Si me voy a cambiar de ciudad, si me voy a cambiar de trabajo, Señor, si quiero algo, Señor, si quiero cambiarme de casa, Padre, toda decisión en mi vida, Señor, pueda consultarte a ti, Señor. Quiero que tú me guíes. Quiero que tú me guíes. Hola a todos, espero que esta palabra haya sido de edificación para tu vida. Te invito a que la puedas compartir con todos tus contactos y te invito también a que te suscribas a nuestro canal de YouTube Iglesia CBB. Que el Señor te bendiga.